conducción permanente. Entonces, bueno, quiero comentarles que el internet está un poco lento, pero bueno, de paciencia. ¿Por qué se llaman problemas complejos de conducción permanente? Aquí está la definición. Aquel en el que la determinación o cálculo del área de transferencia de calor es muy complicado o hasta imposible. Este caso también se lo identifica como problema de conducción permanente bidireccional. Hemos visto que los casos en los que se puede aplicar la ecuación de Fourier no presentan mayor problema si se conoce el área, o en algunos casos se puede deducir el área de transferencia de calor, entonces no hay mayor problema. Entonces, escribiendo la ecuación de Fourier, menos K por el área y por la variación de la temperatura respecto, digamos, de una posición X en Y, menos K, también esto será en X. El área también corresponderá a la dirección X. Si consideramos la dirección Y menos K en esta dirección, por el área para la transferencia de calor en esa dirección, es decir, Y, y por la derivada de la temperatura respecto de Y. ¿Cómo entendemos la aplicación de estas ecuaciones? Más o menos en un sentido, si tenemos un cuerpo, este cuerpo se encuentra a una temperatura interna T sub I, entonces, considerando el sistema de coordenadas X y Y, el calor está siendo transferido en ambas direcciones, es decir, en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, entendemos de que aplicado a este cuerpo, el calor está dado en dos direcciones, en X y en Y. Por tanto, se trata de un flujo bidireccional. Si estos dos calores son diferentes, estamos en un caso de flujo bidireccional. ¿Por qué pueden ser diferentes? Porque las condiciones, por ejemplo, de temperatura pueden ser diferentes. Esta cara expuesta a un ambiente de temperatura, digamos, T infinito X, para diferenciar de este otro medio. Este otro medio de temperatura T infinito Y, diferentes. Entonces van a dar lugar a dos calores en direcciones diferentes y también de magnitudes diferentes. Entonces, por eso decimos que también se los considera como problemas de conducción permanente bidireccional. Nosotros hasta, digamos, la anterior clase hemos analizado problemas más que todo unidireccionales, solo en X o solo en Y o solo en Z. Pero también pueden haber este tipo de problemas. Entonces, este método resuelve este tipo de problemas. También existen problemas tridireccionales, de calor en X, en Y y en Z.
pero la metodología es diferente, es un poco más compleja. Entonces nosotros vamos a quedarnos solamente hasta flujo bidireccional. Esto también debido a que la mayor parte de los problemas se los considera unidireccionales, pero también hay un grupo considerado como problemas bidireccionales. Bien, el otro aspecto es este, el área de transferencia de calor. Como hemos visto en las diferentes geometrías, no hemos tenido mayor problema con el área, esta área. Cuando es una pared plana, el área no hay ningún problema. Incluso en algunos casos, cuando no conocemos el área, no es dato del problema, lo que hacemos es asumir un área de 1 metro cuadrado, ¿se acuerdan? Pero cuando la geometría es diferente, por ejemplo, es una geometría cilíndrica, esta área se convierte en área logarítmica. Para una esfera hueca, el área se llama área verdadera, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada del producto del área interna por el área externa. Entonces no hay mayor problema. Pero para otras geometrías que pueden darse, y hay una gran cantidad de geometrías, como por ejemplo esta geometría, o algo como esto. En fin, entonces, muchas geometrías. En este caso lo que estamos mostrando son secciones. Secciones de un conducto donde la relación entre el área interna y el área externa, mediante estas dos áreas, no podemos encontrar el área de transferencia de calor. Analíticamente puede resultar una expresión, pero demasiado complicada, o en algunos casos hasta imposible. O sea, no hay una relación entre estas dos áreas, el área interna y el área externa. Entonces, no podemos encontrar un área, por tanto, no podemos aplicar la ecuación de Fourier. Entonces, para resolver estos problemas relacionados con el área, se han desarrollado varios métodos. Aquí estamos mencionando el método numérico, el método de mapas de 2 dimensiones, método de relajación, método por analogía eléctrica, etcétera, etcétera. Hay un método que no lo estoy mencionando que se llama método de la burbuja de jabón, es también por analogía. Y así, en los libros van a encontrarles más nombres. Bueno, para resolver nosotros este tipo de problemas vamos a utilizar el método numérico y el método de mapas de 2 dimensiones. Entonces, empezando con el método numérico. Para aplicar este método, lo que hacemos es un enmayado, es decir, la sección del cuerpo. Bueno, para que nos ubiquemos con más facilidad. ¿Qué estamos viendo? La sección de un cuerpo isométrico. Es un conducto. Por ejemplo, en este caso, la sección del cuerpo es de, o la sección que estamos mostrando es de un cuerpo que tiene esta forma. Es como una chimenea larga. Entonces,
Si hacemos pasar un plano por acá, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar esta geometría. Ahora con otro color. Lo que estamos observando, decía, es esto. Entonces se dan cuenta, ¿no?, que el análisis se hace sobre una sección de este cuerpo. Esto es lo que estamos observando. Sobre esta sección estamos haciendo el análisis. Entonces, la primera acción que debemos realizar, decía, es elaborar una malla a una cierta distancia, en este caso delta X. Hacemos pasar líneas verticales. Cada espacio es el mismo, es delta X. Este espacio es el mismo que este, etcétera, etcétera. Entonces, por estos puntos hacemos pasar líneas verticales, como vemos, y también líneas horizontales. Hacemos lo mismo en el eje Y. Consideramos que los espacios van a ser delta Y. Entonces, estos espacios van a definir puntos. Cuando definimos estos espacios delta Y iguales, definimos puntos. Y a través de esos puntos ahora trazamos una línea horizontal. Entonces, el resultado es una malla. Ahora, la característica es esta, de que el espaciamiento es el mismo, delta X es igual a delta Y. Por tanto, la malla que resulta es una malla cuadrada de lados iguales, es decir, delta X igual a delta Y. Bien, entonces realizamos el enmayado. Al realizar el enmayado, identificamos estos puntos que son la intersección entre las líneas verticales y las líneas horizontales. O sea, identificamos estos puntos llamados nodos. Como podemos observar, todos estos puntos constituyen nodos. Hay dos clases de nodos. Los nodos externos, pero de la cara interna, ¿no? Como podemos observar, estos serían los nodos externos de la cara interna. Estos serían los nodos externos de la cara externa. Y estos, los nodos internos. Entonces, en el interior de los cuerpos estamos identificando puntos que constituyen los nodos internos de la malla. ¿Por qué es importante identificar estos puntos? Porque en este análisis lo que vamos a encontrar son las temperaturas de estos nodos internos, conociendo la temperatura de estos nodos externos. Por ejemplo, estos nodos externos de la cara interna, tenemos dos caras, la cara interna y la cara externa. Está a la temperatura T sub I. Todos los nodos externos de la cara interna están a la temperatura de T sub I. Y todos los nodos externos de la cara externa están a la temperatura T sub 0.
pero las temperaturas de estos nodos internos no conocemos. Y justamente la aplicación de este método sirve para encontrar las temperaturas de todos estos nodos internos. Bueno, las temperaturas de los nodos internos. Entonces, este método nos da ese resultado. Bien, entonces, para el análisis, tomamos una parte cualquiera. Aquí está la malla, puede ser acá, acá, etcétera, etcétera. Entonces definimos un cuadrado de esta manera. Es decir, aquí tenemos un cuadrado identificado de esa forma. Y sabemos que las dimensiones de este cuadrado son delta y, delta y delta x. Delta x. Y llamamos a este nodo n. A este nodo vamos a llamar nodo n. Y a los nodos que rodean al nodo n vamos a llamar nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Bien, ahora lo que hacemos es aplicar un balance. ¿En qué consistirá el balance? En que la sumatoria de calores que van de los nodos que rodean al nodo n debe ser igual a la energía que llega al nodo n. Entonces, ilustrando esto, sería así. Hay un calor que se dirige del nodo A al nodo n, otro calor que va del nodo B al nodo n, y así, del C al n y del nodo D al nodo n. Entonces, en el balance, tomamos en cuenta estos calores dirigidos al nodo n. Bien, voy a borrar esta parte, lamentablemente para recorrer la página se borra todo. Aquí está. Hacemos un balance en condiciones estables para un punto nodal interior n. Calor que se transmite del nodo 1 al nodo n más el calor que se transmite del nodo 2. Bueno, en vez de A, B, C estamos utilizando números. 1, 2, 3 y 4. Del nodo 2 al nodo n y del 3 al nodo n y del 4 al nodo n es la energía que queda en el nodo n. En forma resumida, entonces tenemos esta expresión que nos da el balance de calor o balance de energía. Podemos expresar por Fourier estos calores. Por ejemplo, el calor que va de 1 al nodo n, por Fourier, K por el área en sentido X, una dirección X por la diferencia de temperaturas entre el nodo 1 y el nodo n sobre delta X. Para el calor que va de 2 al nodo n, como está en la dirección Y, bueno, lamentablemente se borró. Entonces, la misma expresión, K por el área para la dirección Y, por la diferencia de temperatura sobre delta Y. De 3 al nodo n está en la dirección X, por tanto resulta una expresión de esta forma. Y de 4 al nodo n está en la dirección Y. Bien, entonces reemplazamos estas expresiones en el balance. Pero
La energía que llega al nodo N se hace cero. ¿Por qué se hace cero? Porque, recurriendo al concepto básico de la conducción permanente, y eso lo hemos aplicado, por ejemplo, en paredes, por ejemplo, una pared compuesta de dos materiales A y B, que hemos dicho. Si este es el material A y este es el material B, las temperaturas se conocen, acá T sub I y acá T sub 0. Hemos planteado que el calor que se transfiere a través de toda la pared es igual al calor que se transfiere a través del material A e igual al calor que se transfiere a través del material B. Esto es lo que hemos establecido y hemos utilizado en la solución de problemas, es decir, el calor a través de toda la pared es igual al calor a través de A y el calor a través de B. Bien, definido o visto de otra manera, vemos que el calor simplemente pasa, no se detiene, ¿verdad? Por eso ya hablamos en este caso de conducción permanente. El calor no cambia con el tiempo, simplemente se transmite, se transfiere. Entonces, en este caso, si estos calores están dirigidos al nodo N, no se van a quedar en el nodo N. ¿Qué va a pasar con esos calores? A manera de un sumidero de calor se van a perder. Todos sabemos lo que es un sumidero. Lo tenemos en nuestras casas, en la cocina, en lavaplatos, en nuestros baños, el, el lavamanos. ¿Qué sucede? Podemos recoger agua, ¿verdad? Poniendo su tapón, usar el agua y cuando destapamos, todo el agua se pierde, ¿verdad? Se va a la alcantarilla, etcétera. Lo mismo pasa en la ciudad. Casi en todas las esquinas tenemos sumideros. Cuando llueve, todo el agua que corre por las calles y por una pendiente llegan a esa esquina, a ese sumidero y se pierden. Entonces pasa lo mismo con el calor. Todos los calores que van de los diferentes nodos al nodo N se pierden. Por eso es que la energía que llega al nodo N es cero. Entonces, haciendo cero este calor, quedan estas expresiones, pero vemos que en todas estas expresiones tenemos K y tenemos área. Como estos cuadrados han sido elaborados con esta característica delta X igual a delta Y, el área en X, por ejemplo, va a ser delta Y por L, siendo L la altura del cuerpo cuya sección estamos analizando. ¿Recuerdan? Bueno, el dibujo que sí, que es indicando de que se trata de un cuerpo largo que tiene una altura L. Entonces, en los análisis, no importa esta altura L, la altura, esta dimensión. Entonces, ¿qué tenemos? El área de transferencia de calor en la dirección X
en la dirección X es delta Y por L. El área en la dirección Y, el área en la dirección Y va a ser delta X por L. Pero como delta X es igual a delta L, podemos factorizar ya que estas dos áreas son iguales. Área en la dirección X es igual al área en la dirección Y. Como son iguales, se puede factorizar. Se puede factorizar K y lo mismo delta X, que es igual a delta Y, se puede factorizar. ¿Qué va a quedar? Va a quedar simplemente las diferencias de temperatura, es decir, T sub 1 menos T sub n más T sub 2 menos T sub n más T sub 3 menos T sub n y T sub 4 menos T sub n. Todo esto igualado a 0. Sumamos las temperaturas del nodo n y de ahí resulta 4 veces la temperatura del nodo y las temperaturas de los 4 nodos. Nodo 1, 2, 3, 4. Entonces, despejando la temperatura del nodo n de esta expresión, resulta que la temperatura del nodo n no es más que la media aritmética de los nodos que rodean a este nodo, es decir, la temperatura de 1 más la temperatura de 2 más la temperatura de 3 y más la temperatura de 4 sobre 4. Entonces vemos que es un valor medio, es una media aritmética. Entonces, si conocemos las temperaturas de los nodos que rodean al nodo de interés, en este caso el nodo n, podemos hallar esa temperatura simplemente mediante una media aritmética. Entonces, esta última expresión puede escribirse para cada punto nodal interior. Y la solución del sistema de ecuaciones nos da la temperatura de cada punto nodal. Entonces, este análisis lo podemos hacer para todos los nodos internos. Y de esa manera podemos conocer las temperaturas de los nodos internos, es decir, la distribución de temperaturas en el interior de un cuerpo. Conociendo las temperaturas T sub i, T sub 0 de las caras externas y las dimensiones del cuerpo. Entonces, en eso consiste este método. Nos da como resultado, repito, la distribución de temperaturas en el interior del cuerpo, es decir, la temperatura